Muy bien, y continuamos disfrutando de nuestro segmento de viajar en foco y descubrir aquellos lugares que dan cuenta de la historia de nuestro país y también de la sensibilidad y el espíritu de los lugareños. Vamos a hablar de un pueblo Villalía y de la directora de una escuela rural. Villalía pertenece a San Antonio de Areco y es un pueblo realmente muy tranquilo. Como siempre, dándonos un repaso de estas postales de la Argentina, lo hace María Laura Vázquez de Viajar en Foco junto a su pareja. Recorren gran parte de la provincia, allí de Buenos Aires, y nos muestran postales realmente únicas y muy lindas. ¿Cómo va? Hola María, buenas tardes. Tanto tiempo. ¿Cómo están ustedes? Bien, bueno, ¿ustedes cómo están? Que los estábamos extrañando y mucho por acá, ¿eh? ¿Están bien? Sí, estamos bien. Pasamos difícil el COVID, estuvimos internados unos días, casi una semana, pero bueno, acá estamos recuperándonos y muy feliz de poder estar con ustedes contando estas historias de pueblos. Bueno. Fue duro, fue difícil, pero queremos venir acá con una sonrisa y contar cosas lindas, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, por suerte están bien y aquí estamos, bueno, para seguir transmitiendo estas experiencias tan bonitas que han tenido a lo largo de nuestro país. ¿Y qué nos lleva a qué lugar, María? Bueno, hoy vamos a ir a un pueblito que, como decía bien Ezequiel, es un pueblito que se llama Villalía, que pertenece al partido de San Antonio de Areco, que está más o menos a unos 127 kilómetros de lo que es la ciudad de Buenos Aires. Se llega si vas de la ciudad de Buenos Aires por la ruta 8, después puedes tomar la ruta 41, son rutas que están en muy buen estado. Es un pueblito que tiene un encanto que cada vez que lo visitamos nos gusta más. Es un pueblito que tiene esa tranquilidad propia de los pueblos de la provincia de Buenos Aires y del interior del país, pero que tiene una arquitectura y una calidad humana que lo hace aún más lindo a este pueblito. Y por eso le queríamos contar la historia de Ñata, de Encarnación Pascual, quien fuera allá por la década del 60 y del 70 la directora de una escuela rural. También fue maestra en otras escuelas, pero hoy le vamos a contar la historia de esta escuelita número 12, Ricardo Huiraldes, del partido de San Antonio de Areco. Muy bien, bueno, lo disfrutamos, ¿les parece? Vamos a conocerla, a ver. Donde los primeros 2 o 3 años iba desde Villalía a 15 kilómetros que queda la escuela. Que vean esos señores que hay tropillas de cantores para defender nuestra pampa. Soy Ñata, la mamá de Luz y de María Julia. Bueno, yo nací acá en Villalía, o sea que tengo unos cuantos años de pueblo y soy docente, jubilada. Trabajé 18 años en una escuelita de campo, donde los primeros 2 o 3 años iba desde Villalía a 15 kilómetros que queda la escuela a caballo. Fue una etapa de mi vida maravillosa. Conocí gente realmente del campo, esas familias que querían que uno estuviera todo el día con ellos, que quería homenajearlo en todo momento, que te llamaban para tomar mate y para invitarte con los salames que ya tenían curados de ese año que habían hecho la carneada. Bueno, todas esas cosas son mis vivencias y esas y muchas más. Los chicos en esa época iban a caballo. Pobrecitos, teníamos que esperarlos para atarles los caballos a los árboles, a las ramas de los árboles o al alambrado. Traían las manos hinchadas del frío y bueno, uno tenía que ir un rato antes para prender un calorcito, una estufa chiquita que había querosene para que ellos estuvieran más calentitos. Y bueno, y había otros que los llevaban en auto, pero eran los menos. La mayoría recorrían como yo recorría 15 kilómetros, ellos recorrerían, no sé, 8 o 10 kilómetros a caballo. Bueno, esa es una historia de la capa del día de lluvia. A veces me tomaba de sorpresa una tormenta o un chaparrón en la escuela y yo ya estaba allá y no había ido prevenida con ningún piloto para poderme cubrir para volver.
Y bueno, y la gente, salían los que vivían al lado de cerca del camino, salían con capas que se usan, esas capas que se usan en el campo, se usaban en el campo para protegerse cuando trabajaban con los animales. La gente, los campesinos, usaban unas capas que los cubría piernas, todo. Salían con eso a la calle. Por favor, que no trae nada, que se va a enfermar. Lo que no querían que me enfermara. Me cuidaban como a alguien de su propia familia. Bueno, si yo tuviera que elegir de nuevo, elegiría la docencia, porque después de la dirección de esa escuela durante 18 años, yo vine a trabajar a la escuela de Villalía, otros 20 años. Sigo diciendo y eligiendo la carrera de maestra. Villalía es todo en mi mundo. Villalía, yo puedo ir a pasear a donde quieras, pero mi lugar es todo me gusta, todos los lugares son lindos, pero como mi pueblo, su gente y la comunidad que se ha logrado armar, yo me quedo acá. Ah, bueno. Ahí me tocaste mi parte principal. La hora de la siesta es el descanso. Uno acá, bueno, yo no me levanto ahora tan temprano, pero generalmente la gente se levanta temprano. Y la siesta es la siesta. Es ese sueño de mediodía que uno tiene que hacer, ese descanso de mediodía, porque después le esperan otras tareas. Les digo, anímense. Váyanse a vivir al campo, a un pueblo, busquen otros lugares, que la felicidad está en esas pequeñas cosas. Ser diputado en vez de un pobre paisano, no se hinchar como bueno, una belleza realmente, una belleza esta maestra y directora de esta escuela rural de Villalía, Laura. La verdad que hermoso el relato y bueno, tantas cosas que nos llaman la atención, ¿no?, de su historia. Sí, un montón de historias que ella tiene para contar, así que imagínense que no nos darían los minutos del programa para poder contárselas todas, ¿no? Pero bueno, una de ellas es, por ejemplo, que ella todo el tiempo resalta la participación de la comunidad educativa, ¿sí? El vínculo que había entre docentes y familias para que se lleve a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje, las familias muy comprometidas, no solo en esa escuelita rural que como máximo llegó a tener hasta 35 alumnos y alumnas, que era un montón, ¿sí? Imagínense que hoy por aula tenemos esa cantidad de alumnos, pero en los espacios rurales para ellos fue todo un logro porque justamente este pueblo de Villalía empezó a crecer mucho, empezó a dar mucha oferta laboral desde sus comienzos con los chacareros que empezaron a formar el pueblo hasta la actualidad. Hoy es un pueblo que todavía sigue generando mucho empleo, ¿sí? En lo que es la cuestión de las aves, del campo. Entonces, claro, se necesitaba una escuela y ese vínculo familia-docente era un vínculo que realmente eran una familia, una comunidad educativa. Tal es así que una de las historias que cuenta Niata es que ella jugaba la pelota con los chicos en la escuela. Claro, ¿sabes qué, María? El vínculo, cómo cambió, ¿no? Obviamente que en estos lugares donde nos retratás siguen todavía algunos sellos distintivos, ¿no? Pero ¿cuánto ha cambiado el vínculo? Lamentablemente sí, es muy triste. Ustedes saben que yo soy docente, yo soy profesora y realmente he tenido la oportunidad de trabajar en escuelitas de barrios de hacinamientos, de barrios muy precarios y este vínculo estaba muy sólido, pero en las grandes ciudades se ha perdido un poquito. Pero en estos espacios rurales, en los pueblos, todavía la comunidad educativa se compromete mucho con el aprendizaje de sus hijos y esto es una gran ayuda para los docentes, para las directoras. Esto que ella contaba, que la cuidaban, le han prestado caballos para que pueda volver a su casa, que le ponían la capa para que no se enferme la directora de la escuela. Es maravilloso. De vínculo, de afecto y de respeto, ¿no? Sí, mucho respeto. Me llamó mucho la atención y me conmovía realmente. Bueno, ¿viste las manos? Esas manos de trabajo, ¿eh? Realmente, bueno, fue muy linda esa imagen. Bueno, también la arquitectura, que lo vemos ahora en pantalla, una arquitectura colonial, podríamos decir, pero muy cuidada, muy preservada, ¿no? Sí. Sí, bueno, este compromiso que yo les cuento que venía desde hace muchos años del pueblo, desde sus inicios, desde que se instala la estación de tren y se empiezan a dividir las tierras, Ustari compra
tierras que había heredado, bueno, Lía, esta señora que le da nombre al pueblo, ¿sí? Este señor que era un estanciero divide las tierras para repartírselas a la comunidad, y la comunidad tenía mucho compromiso con el crecimiento del pueblo. Y hay algo que yo les digo cada vez que viajo, que hablo con Luz, que hablo con Ñata, cuando vamos con Carlos, es que ese compromiso permanece, perdura en el tiempo, porque las fachadas que ustedes están viendo también están cuidadas gracias al pueblo, gracias a la gente que conserva. La iglesia San José es una iglesia de 1929, en la capilla San José, que está muy bien preservada, que tiene una pileta al lado de la capilla, porque el párroco consideraba que los niños y niñas del pueblo tienen que aprender natación, tienen que tenerlo también como un aprendizaje y como para recrearse. Hay un compromiso del pueblo en que este lugar permanezca así de lindo como lo ven, y sí, son fachadas coloniales, Juli, es del estilo colonial, y una de las casas que ven es la Casa Bellavista, que hoy es un hospedaje, que la verdad es que por pandemia lo alquilan para una familia sola, pero tenía varias habitaciones, y está justo enfrente de la estación. Eran las oficinas de este estanciero Stari, que acopiaban los cereales que luego después obviamente se iban al puerto de Buenos Aires, Rosario. Qué belleza, Laura, y te imagino caminando y buscando esos testimonios, indagando, ¿no?, en la historia de esos lugares y de esa gente, y de verdad te debes sentir muy privilegiada, ¿no?, porque es como prolongar la vida, detener el tiempo, encontrarse con raíces, con esencias. Qué lindo, ¿no? Sí, somos muy privilegiados porque tenemos esta suerte de poder detener el tiempo y poder ver las similitudes que hay en los pueblos que visitamos, pero también las diferencias, ¿no? Porque, por ejemplo, el casco de Villa Lía, ahí estamos viendo la Sarjibay, que es uno de los restaurantes que se come riquísimo, que ahí Ñata hace unos panqueques espectaculares. Ay, me imagino. A mí me encanta comer. Está frente a la plaza. Y hay pueblos que su estructura urbana circula alrededor de lo que es la plaza principal, como las instituciones importantes, como en las grandes ciudades. Pero hay otros que no, hay otros que es la traza del ferrocarril la que va dando la estructura urbana, ¿no?, por decirlo de alguna forma, la infraestructura del pueblo. Entonces nosotros, claro, nos detenemos a observar esos pequeños detalles que en las ciudades un poco se pierden. Es cierto lo que decís, María, porque en algunos pueblos, de los que uno conoce en Córdoba, en algunos otros lugares, pero más en Córdoba se me viene ahora a la cabeza, es la plaza y toda la estructura importante, bancos, restaurantes, cafeterías, porque la gente pasa por ahí, ¿no?, continuamente. Claro, ese es un diseño que se hace mucho, que se usó mucho en lo que es América Latina, ¿sí? Es un diseño de esas diagonales en las esquinas, que es muy típico de lo que es la República Argentina y parte de América Latina, que en algunos pueblos se usó también, pero que en muchos pueblos se usa justamente la traza del ferrocarril, divide, por ejemplo, un barrio de otro, y la plaza es el predio del ferrocarril. Claro. Es como que estas diferencias que encontramos en los pueblos, pero las similitudes de este sentido de identidad, ¿no?, que tienen las personas que viven en esos lugares. Ahí estamos viendo, bueno, una de las imágenes anteriores era una de las almacenes de ramos generales que son sumamente importantes en los desarrollos del pueblo, que tenían también los surtidores de nafta en la puerta. Sí, que era muy típico. Los almacenes, claro. Qué lindo, qué lindo. Te corro 2 segundos de tema. Estamos hablando justo hoy con el tema de las clases. Un párrafo nada más. ¿Qué opinás? ¿Debe haber clases? ¿No debe haber? Vos que sos docente. Bueno, yo creo que estaba escuchando al doctor, que me parecía muy interesante lo que decía. A mí me parece que es importante detenernos un poquito a pensar en que yo como docente lo que a mí me ha pasado es que, por ejemplo, en una de las escuelas no tenemos personal. Claro. No hay docentes porque están contagiados, hay muchos con COVID, hay muchos que están aislados por contacto estrecho. Entonces, las burbujas y los chicos, eso también les genera un estrés, que tengo el docente, que no lo tengo, que tengo la virtualidad, que no la tengo. Hay muchos casos de docentes contagiados y hay muchos casos
casos de adolescentes contagiados. Yo creo que en los grandes centros urbanos me parece que es importante detenernos un poquito, hacer estos 15 días, ¿sí? de virtualidad para retomar las actividades, que los chicos continúen, los vínculos los volvemos a recuperar, el amor hacia nuestros alumnos existe y es inmenso, vivamos en las ciudades o vivamos en los pueblos, y ellos entienden la situación, ellos están también muy angustiados y entendemos a las familias, pero también tenemos muchos docentes contagiados. Yo estuve contagiada, yo estuve muy grave, contagié también a mi familia y es muy angustiante todavía no poder volver a verlos, porque desde que estuve contagiada no los pude ver. Así que, pero ellos saben que los quiero y me parece que esto de tomarnos unos días para bajar un poco y ayudar a nuestros médicos, que fueron los que nos salvaron la vida a nosotros, al sistema de salud que está realmente colapsado, nosotros no conseguíamos cama, me parece que es muy importante y las clases van a continuar igual en la virtualidad, el cariño y el vínculo también, por supuesto. Bueno, te agradezco la mirada, sé que no es tu espacio, pero bueno, me parecía atinado por el tiempo y por el momento hacer una línea de este tema. Así es. No, yo te agradezco mucho porque es mi pasión la docencia, así como viajar en los pueblos. Yo hace 20 años que doy clases y realmente es mi pasión. Ellos saben que los quiero mucho y que no podría dedicarme a otra cosa que ser docente y viajera. Así que es lindo que me hayan dado este espacio para poder dar mi humilde opinión, ¿no? No, y expresar un testimonio también, porque sin duda, bueno, tu experiencia también como que has estado contagiada, ¿no? Que has pasado la enfermedad y todo lo que ha significado, ¿no? Sí, aparte también hay un esfuerzo muy grande que hacemos porque, por ejemplo, yo tengo que esperar a que me den el alta para poder volver a las aulas porque nosotros estamos con tapabocas y estamos con las mascarillas. Sí. Y realmente hablar en un aula, en un espacio en donde tu voz está todo el tiempo trabajando, es un esfuerzo muy grande y el COVID te hace que tu voz no sea la misma, te agitas, te da tos, entonces es un problema. Y también hay otro problema que a veces nosotros nos imaginamos que las aulas son todas perfectas y las aulas no son todas perfectas. Yo trabajo en escuelas donde las aulas casi no tienen ventanas. Entonces, también es muy difícil trabajar en una situación de COVID y esperar esa ventilación cruzada que se dice en un aula con ventanitas muy chiquititas. Claro. Pero nosotros hacemos un esfuerzo enorme y seguimos dando clases. Y las familias lo entienden. Acá no me parece que está bueno hablar de una grieta familias docentes, porque en mi caso yo trabajo en escuelas del barrio y las familias me quieren y comprenden mi situación y estaban muy preocupados, así que yo les agradezco mucho también a la familia. Seguro, porque es la construcción educativa. Un gran abrazo a Carlos también, María. Así es, nos alegremos que ya están recuperados y gracias por este viajecito por Villa Lía que nos llevaron en el día de hoy. Muchísimas gracias, Laura. Gran fin de semana para ustedes. Igualmente, los quiero mucho, me hace mucho bien. Gracias, abrazo para vos. Chau, chau. Limpia frente de horizonte bajo el ala del sombrero, voz templada.